we will make America great again. Constitution of the United States. So help me God. Congratulations, Mr. President. There is no planet B. There is no planet blah. Blah, blah, blah. Blah, blah, blah. Это не значит, что его травить нужно. Кому он нужен-то? Понимаете? Если бы хотели, наверное, довели бы до конца. And yet, again, we have said no to Brexit. Una guerra invisible, pero que deja más heridos y más muertos a veces que las guerras visibles. Vive la République. Vive la France. Our company is now Meta. Diplomacias, con José Luis Orella y Juan Carlos Nieto. Como en todos los podcasts, buenos días, buenas tardes o buenas noches, porque en alguna parte del mundo es una de estas cosas. Este se llama Diplomacias y está hecho para usted. La energía ni se crea ni se destruye, solamente se transforma, y se vende, y se compra, y se necesita desesperadamente. Está donde la naturaleza la puso, bajo la tierra de una estepa siberiana o en un desierto arábico. Es la fuente que alimenta un planeta industrial. Su flujo traza el mapa del poder del mundo, porque la energía es un arma de primer orden. Las guerras en curso, Ucrania, Gaza, el hambre energética de los nuevos gigantes como China, India, ha realineado el planeta cambiando los flujos que vienen de Rusia, Oriente Medio y Estados Unidos. El petróleo y el gas es para nuestro mundo tan necesario como el agua y el aire. Ni siquiera te puedes permitir dejar de vendérselo y comprárselo a aquel con el que estás en guerra. José Luis, hoy nos toca hablar de geopolítica de la energía y nos hemos traído un amigo que sabe mucho de esto. En efecto, y quien nos acompaña en este momento es Ricardo Díaz Martín, catedrático de Ingeniería de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, decano presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Químicos de España. En el 2015 es nombrado asesor consultor internacional de la Organización de Estados Americanos para el Medio Ambiente y el Análisis del Ciclo de Vida. Desde el 2002 hasta el 2016 fue director de posgrados y másteres oficiales universitarios en energías renovables, en prevención de riesgos laborales y en gestión integrada, así como del programa de doctorado en energías renovables. Si siguiésemos, tiene un párrafo, un currículum lleno de líneas, de premios, de distinciones, debido a una vida dedicada a la vida académica y sobre todo a la investigación. Así que tenemos, yo creo, el perfil adecuado para este programa. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias por la invitación. He exagerado las palabras de Orella, José Luis Orella. La verdad es que, bueno, se nota que somos amigos. Sí, ¿hay algún problema más grande en el mundo que la energía? Yo creo que no, sinceramente, porque de ella depende incluso el que podamos sufragar todas las necesidades humanas. Allí donde hay exceso de energía se puede crear agua, se puede extraer agua, vamos, no crear, pero seguro, extraer o transportar o llevar. Y allí donde hay agua, pues podemos tener agricultura y podemos alimentar a la población. Solamente quería comentaros una cosa sobre lo que habéis hablado de la energía que ni se crea ni se destruye. Pues efectivamente ni se crea ni se destruye, pero hay un punto que es importante, y es que la energía se degrada. Y eso es importante. Porque eso cuesta dinero. Claro, y porque quizá no sepamos, pero que la energía eléctrica que se genera, si no se consume, pues tampoco se está almacenando. Y eso es importante, se está degradando, simplemente. Ahora vamos a hablar de cómo almacenar energía y lo difícil que es, pero antes nos gustaría que José Luis nos trazara un antes de la guerra, porque en el mapa de la geopolítica de la energía, evidentemente las guerras en curso, como hemos dicho, pues han tenido mucha importancia. ¿Cómo son los flujos de energía ahora, José Luis? Hombre, hemos ido trazando un poco desde la historia diferentes fuentes, desde la época del carbón a la llegada del petróleo, que quizás sea lo que más se conoce a nivel público, porque es lo que
fue definitorio en la Segunda Guerra Mundial y especialmente en la Guerra Fría, ¿no? Un poco ese control, esa diplomacia, esa búsqueda de recursos que nos pusieron en primera línea, pues principalmente el Golfo Pérsico, el mundo árabe, los acontecimientos del Próximo Oriente, y luego ya, bueno, pues la aparición del continente africano, un poco con toda su riqueza de minerales y especialmente esa búsqueda del gas y del petróleo. También la particular, el motor económico de lo que nos afecta de la Unión Europea a través de una Alemania que bebía el gas natural procedente en su momento de la Unión Soviética, posteriormente de la Federación Rusa, y que parecía, bueno, pues que ese motor nunca iba a colapsar hasta el momento presente, en el cual ya la situación geopolítica ha cambiado, pero que la tecnología también ha provocado y ha favorecido, bueno, la aparición del gas natural procedente de los enquistos, que Estados Unidos, de ser absorbente de esta energía, resulta que pase a ser también emisor de energía, y luego, claro, la potencia que parece que nunca se queda colmada de recibir, de necesitar para su economía esos recursos energéticos, que es la República Popular China, ¿no? Que absorbe todo lo que le llega, y por tanto su política internacional está muy marcada por esa hambre de búsqueda de recursos energéticos. Así que al final, un poco volviendo al inicio, sí que estamos viendo que la búsqueda, el control regular de recursos energéticos no solo ha marcado el pasado, como bien Henry Kissinger, antiguo secretario de Estado, marcaba la necesidad de que Estados Unidos y el mundo desarrollado tuviese ese flujo regular y permanente de recursos energéticos para mantener la economía, sino que incluso en el presente la nueva aparición de potencias está muy determinada precisamente por esa emisión, por ese control y por tanto esa vinculación que tiene el mundo económico pues con la energía. Sin ella el mundo se paraliza y los países desaparecen de esa primera línea geopolítica, ¿no? Sí, has dicho una palabra que es equisto, porque ahora le preguntamos a Ricardo, que es el auténtico experto en esto, y es el año pasado Estados Unidos batió su récord de producción de petróleo, y lo hace debido a nuevas técnicas. El cambio fundamental sé que fue en 2010. Hasta entonces Estados Unidos tenía que importar muchísimo petróleo. El mundo descubrió que el petróleo era muy importante en 1973, con la crisis gigantesca del petróleo, que fue la primera crisis económica grande que recuerda popularmente todo el mundo. Pero, ¿cuáles son las nuevas técnicas que han llevado a que el mapa geopolítico de los productores cambie de manera que, hombre, Oriente Medio sigue siendo el de las reservas, pero Estados Unidos ha conseguido tener una posición en el que, acabo de decir que el año pasado batió su propio récord de producción de petróleo, y en este momento está vendiéndole gas licuado a todo el planeta? Sí, hay que decir que cuando hablamos de petróleo, solamente estamos viendo la variable energética. El petróleo es mucho más. Claro. El petróleo es mucho más. Y cuando hablamos de nuevas formas de extraer, lo que estamos poniendo es mayor cantidad de materia prima industrial de primera calidad. No me imagino, nada de lo que estamos viendo en este momento aquí sobre esta mesa podría estar aquí si no es por el concurso del petróleo. Por lo tanto, desde un punto de vista tecnológico, quemar petróleo es aberrante. Y es aberrante porque se requiere para cualquier cosa. Para toda la industria se requiere el petróleo, y no solo como energía. Por lo tanto, por ahí también va mucho del problema o de la nueva situación económica, porque, insisto, no solamente es la parte energética. Parte energética que, por otra parte, deberíamos observar en toda su extensión, porque cada vez estamos asistiendo a una revolución en la nueva producción de energía, y aun siendo el petróleo y los combustibles fósiles todavía importantísimos, fundamentales para el movimiento del mundo desde el punto de vista de la energía, ya estamos y sobre todo en los países occidentales, estamos teniendo otras fuentes de energía que hablan mucho de la influencia que tiene, por ejemplo, porque eso es una idea, en la parte
atmosférica. Es decir, ahora mismo, para que tengamos una idea, llegamos incluso en España en algunos momentos a tener más de un 33%, o sea, más de un tercio de la producción energética que proviene de fuentes renovables. En momentos puntuales. ¿Eso qué es lo que está haciendo? No nos olvidemos que la energía también cotiza en bolsa, ¿vale? Y que ahí tenemos otro juego económico adicional. Es decir, aquí hay muchas facetas, aquí hay muchos puntos importantes si estamos hablando de energía y economía, porque van unidas. O sea que sí que es cierto que las nuevas tecnologías en la extracción del petróleo han tenido mucho que ver, ¿vale?, en la situación actual, pero no nos olvidemos que hay otros muchos factores, ¿vale?, que son la irrupción de las renovables, ¿vale? Y el observar el petróleo no solamente como una fuente de energía, sino como una materia prima. Y esto sí que tiene una influencia total en la economía. Por lo tanto, no solamente ha influido, ¿vale?, en el aspecto económico, sino también, en el aspecto energético, sino también en el aspecto económico estas nuevas técnicas, que por cierto son técnicas que están muy discutidas por sectores ecologistas, efectivamente. José Luis, hubo una luna de miel entre Rusia y Alemania que benefició mucho a Europa, como has comentado. El juego era muy simple, a través de los gasoductos, sin tener que utilizar otro medio de transporte, porque claro, mandar gas o petróleo por un gasoducto es lo más barato, mucho más barato que subirlo a un gigantesco barco, que mandarlo por cualquier otro camino, que tener que resafricarlo, etcétera, etcétera. Entonces, hasta le han puesto un nombre a esto, la esrodización, porque Schröder terminó siendo el presidente de la multinacional rusa del petróleo y el gas, ¿no? ¿Qué estaba pasando en Europa para que ese eje euroasiático fuera tan exitoso? ¿Cómo se fraguó esta alianza, que ahora está completamente rota, claro? Siempre ha existido un poco esos antecedentes, ¿no? O sea, casi nos tendremos que ir a la República de Weimar y ya con la Unión Soviética de Stalin ya existían ya ese tipo de colaboraciones en el cual la Unión Soviética absorbía esa tecnología alemana de una Alemania que había copado todos los premios Nobel de Química, de Física en aquellos momentos, y por otra parte una Alemania que necesitaba todo tipo de materias primas y la Unión Soviética necesitaba vender. Así que se juntaba el hambre con las ganas de comer en ese aspecto. Eso hay que ponerlo ya en el ambiente actual después ya de la caída del muro. Una Alemania que es la Alemania unificada, que es verdaderamente la cabeza, motor, corazón de la Unión Europea. El euro no deja de ser el marco cambiado de nombre. Entonces, y la industria. Entonces es una economía en la cual todas las economías europeas se comportan de una manera secundaria con respecto al motor industrial alemán, y eso se alimenta con energía barata. La energía barata, pues la tradición histórica nos marca que venga de Rusia, una Rusia que se estaba recuperando después de la caída, del desplome que había significado el comunismo, la auténtica autodestrucción que había significado la gestión de la Unión Soviética, y después del liderazgo democrático de Boris Yeltsin, que fue absolutamente desastroso, la aparición de un Vladimir Putin que, bueno, pues inicia a través del nacionalismo ruso una recuperación un poco de ese país. Para obtener recursos, claramente es la venta de materias primas, principalmente petróleo y gas natural, que es lo que necesita Alemania, y con esa liquidez económica pues invertirlo en los programas políticos que necesitaba Putin para su discurso político muy bien a corto plazo. Eso creó las condiciones de un matrimonio perfecto en el cual Vladimir Putin creó su plataforma política a su ascenso al poder como un nuevo Vox, una especie de caudillo del nacionalismo ruso. Por otra parte, Alemania asegurar ese pasillo, ese flujo de energía barata que ha ido, bueno, pues convirtiendo a Alemania en el verdadero líder un poco de esa Unión Europea, hasta que posteriormente, bueno, pues la guerra de Ucrania, los posicionamientos geopolíticos, pues han ido quebrando un poco todo ese asunto, y las dificultades entre los países intermedios. La Unión Soviética hacía frontera con el mundo centroeuropeo, la aparición de
países intermedios que no tenían por qué mantener esa línea de subordinación con la Federación Rusa, pues provoca que planes alternativos. Pero no estoy de acuerdo con todo, porque déjame decir una cosa que tiene que ver con lo que acaba de decir José Luis. Dice, es la guerra de Ucrania la que hace que este matrimonio perfecto se rompa. Pero ya ha habido una discusión de familia antes muy importante, porque los oleoductos y los gasoductos que vienen de Rusia a Europa, alguno de ellos antes de la guerra ya es parado por Unión Europea y por Estados Unidos. El South Stream, el que va por el sur, el que cruza desde Rusia, el Mar Negro, entra por Bulgaria, ese gasoducto fue parado, no de la manera tan traumática como el Nord Stream, que directamente fue volado. Todavía no sabemos por quién exactamente, aunque hay muchas sospechas en muchos sentidos y muchas teorías. Fue inutilizado. Es decir, hay alguien a quien no le viene bien el matrimonio histórico que siempre ha existido, ruso-alemán. ¿Quién es? Es una pregunta trampa, sí. Por los americanos, evidentemente, lo digo yo, no quiero hacerte caer en la trampa, ¿no? Esta dependencia de los rusos, y mucho más cuando sube Putin, que es un régimen autocrático, evidentemente, pues los americanos no les gusta. Yo, si me permitís, sin ser experto político, ni muchísimo menos, pero yo creo que previo a todo ello hay algo que marca todo lo que viene después. Y es básicamente un abandono de las políticas, de la política de energía nuclear. Y digo ese abandono, ¿por qué? Porque las nucleares han sido utilizadas políticamente siempre para obtener, por una parte, votos, y por otra parte han sido siempre observadas como una cuestión no de solución energética, sino de disuasión política, ¿vale? Y yo creo que en esto Alemania creo que pierde el partido desde el minuto 1. Claro. Yo lo veo así, o sea, a lo mejor estoy equivocado, bueno, solo pero hay un país que apueste por lo nuclear en Europa, ¿no? Es Francia. Claro. Efectivamente, y son los únicos que tienen una cierta independencia soberanía, energética. Ahora la llaman soberanía energética. Bueno, me parece muy bien, lo pueden llamar como quieran, pero evidentemente no tienen que pagar energía del exterior. El resto de países, ¿pero qué se han pensado? Que si hay un accidente nuclear en Francia, pues la nube radioactiva se va a constreñir solo al Estado francés, porque lógicamente, claro, como el resto son antinucleares. Mirad, la energía nuclear ha estado absolutamente satanizada, pero la energía nuclear es absolutamente necesaria para realizar una óptima transición desde las energías tradicionales fósiles hasta las energías limpias. El que se diga que la energía nuclear no es una energía limpia no lo está haciendo comparativamente con las fósiles. ¿Por qué? Porque la energía nuclear genera residuos sólidos. Un residuo sólido es un residuo confinable. Puede ser peligroso, sí. Yo invierto en seguridad y lo mantengo aislado. Es verdad que me va a costar un dinero. Es verdad que esto tiene un gravamen económico. Sí, pero desde el punto de vista ambiental, si lo tengo constreñido, será un riesgo, pero no es un problema real. Ahora bien, díganme ustedes qué hacemos con las energías fósiles. Las energías fósiles producen gases y los gases no son almacenables. Por lo menos hasta el momento la tecnología no lo permite. ¿Y estas tecnologías de almacenamiento de CO2? Sí, bueno, todavía están muy en mantillas. Se puede, tal, pero realmente, con las ingentes cantidades de carbono que se emite a la atmósfera procedente de los fósiles, ahora mismo no hay tecnología que haga que eso, ¿vale? Que esas emisiones puedan ser constreñidas y puedan ser almacenadas o puedan ser producidas o almacenadas en forma de carbonatos, ¿vale? Todavía no se tiene y aparte tampoco hay una certeza de que eso fuese económicamente viable. Por lo tanto, lo que se debería haber apostado desde el minuto 1, mucho más allá de todo, y yo estoy hablando es una lectura geopolítica también, ¿eh? Sí, bueno, pero yo desde el punto de vista técnico... Porque sin soberanía energética no tienes seguridad. Efectivamente, sí, no, pero es que desde el punto de vista tecnológico, el tener energías, disponer de energía nuclear
es lo que nos permite tener una transición limpia y una transición efectiva y real y además pronta, ¿vale?, a las energías renovables, cuyo principal problema no es en este momento el de su generación, ¿vale?, eso lo podemos abordar más adelante, sino el del almacenamiento. Oye, Ricardo, ¿y qué pasaría si no hubiera esa satanización de todos los problemas que has dicho y dijéramos ahora, o sea, llegar al Parlamento Europeo, la Comisión, los gobiernos de Europa y dijeran, nuestra apuesta es decididamente nuclear? Mi pregunta es, ¿cuánto se tarda y cuánto vale? Bueno, con la tecnología actual no sería tan costoso, porque ahora mismo hay muchísima tecnología de mini centrales, no centrales tan grandes, ¿vale? Pero lo que sí que es cierto es que tendríamos que invertir en seguridad. Eso está claro. Por los residuos. Sí, por los residuos y por la propia seguridad que requiere una central nuclear en su propio funcionamiento. Pero vamos a ver, si somos mínimamente lógicos, uno dice, es que es una de las energías no solo más limpias, sino más seguras, porque no ha habido tantos accidentes nucleares. A ver, cuando hay un accidente nuclear llama mucho la atención, es igual que cuando se cae un avión, ¿vale? Llama mucho la atención, pero claro, comparativamente con las víctimas del tráfico, que es un goteo diario, yo creo que uno puede sentirse más seguro subiéndose a un avión, ¿vale? Porque estadísticamente tienen menos posibilidad de que te ocurra nada que si te subes a un coche. Pues es un poco lo mismo lo que estamos haciendo con las energías fósiles. Y me da igual energía fósil directa que hablar de gas natural, ¿vale? Porque ahí también tendríamos que hablar que cuánto tiempo tardamos en volver a fijar desde el punto de vista natural por fotosíntesis y por efecto de las bacterias de los océanos y de los microorganismos de los océanos, ese CO2, ese anhídrido carbónico que producimos con el gas natural, volverlo a fijar en sustrato orgánico. Esa sería una salida, pero para lograr una soberanía energética en Europa, que es el tema geopolítico, sí, se están planteando otras alternativas, pero no sabemos cuánto de realistas son esas alternativas. ¿El hidrógeno es una alternativa? Bueno, si me permitís, el hidrógeno no es una fuente de energía. Eso hay que tenerlo claro, porque es que esto es muy importante saberlo. El hidrógeno no es una fuente de energía, no lo es un vector limpio, ¿eh? Es algo que nos puede servir para almacenar energía, ¿vale? ¿Procedente de dónde? Pues procedente de renovables, eólica, fotovoltaica. ¿Cómo se obtiene el hidrógeno? Pues por electrólisis del agua o incluso extrayéndolo de hidrocarburos. Pues también se puede, ¿vale? Que es el hidrógeno verde o el hidrógeno blanco, creo que lo llaman. Pero de cualquier manera, solamente se trata de un vector limpio. ¿Cuánto deficiente es ese almacenamiento en el hidrógeno? Pues no demasiado, porque los últimos cálculos nos dicen que de cada 100 kilovatios que se emplean en energías limpias para producir electrólisis y generar hidrógeno, pues ese hidrógeno finalmente, después de todos los procesos que conlleva de transporte, de compresión, etc., llega a unos 20 kilovatios. Se puede perder hasta un 80% de la energía que te produce un panel. Una barbaridad. Sí, pero es lo que es. Ahora bien, otra cuestión es que, lógicamente, de todos los sistemas de almacenamiento que tenemos, a lo mejor las industrias están apostando por el hidrógeno, pero es por otra cuestión. ¿Y por qué es? Porque no quieren cambiar el modelo de negocio. El modelo de negocio de tener una molécula que yo puedo transportar vía canalización, ¿vale?, para llegar al consumidor y cobrarle una tarifa por un contador. Así de sencillo. Bajo mi punto de vista, desde luego, es absolutamente ineficaz y deberíamos ir, y no digo que no al hidrógeno, ¿vale? No digo que no al hidrógeno, pero sí creo que es muy ineficiente desde este punto de vista. Yo creo que deberíamos de ir a una generación distribuida, en lugar de tener grandes polos de producción que son necesarios para mantener el nivel energético de la red. Siendo necesarios, deberíamos ir a óptimos que se generan siempre en pequeños polos energéticos, lo que se llama la generación distribuida. ¿Eso es posible en Europa? Sí, pero tenemos que cambiar el modelo de negocio.
Lo que hay que cambiar es el modelo de negocio, no un modelo basado en la distribución energética, sino un modelo basado en la generación distribuida. Y ahí tendríamos que tener pues mantenimiento de equipos, instalaciones, en lugares pues más pequeños, incluso en unidades domésticas. De hecho, se está generando, se está produciendo hoy en día en muchísimas viviendas unifamiliares tienen paneles fotovoltaicos. O sea, no estamos hablando de una utopía, es algo que se puede llevar a cabo. Muy bien, José Luis, llegó la guerra, como tú has dicho. Y después de la guerra, ¿qué cambió? ¿Quién es el beneficiado? ¿Quién es el perjudicado en la geoestrategia de la geopolítica de la energía? Pues ha habido un cambio importante, o sea, se ha ido evolucionando a un corte radical para no depender absolutamente de Rusia, que por el contrario ahora Rusia se ha transformado en el gran alimentador de la economía china, por el contrario, y los países europeos han tenido que buscar nuevas alternativas. El gran beneficiado claramente es Estados Unidos, que debido un poco al transporte por mar nos está enviando gas licuado procedente un poco de esa nueva tecnología del fracking a los nuevos puertos del Báltico, y por tanto, bueno, especialmente los países fronterizos que disponen de, podemos decir, de un gran miedo hacia el expansionismo ruso, pues son los primeros que se convirtieron en clientes un poco de esta nueva energía. Por otro lado, también hay países beneficiados de menor coste, como puede ser Noruega, y se están buscando alternativas en Qatar o incluso en Nigeria, que beneficiaría como transportista intermedio incluso a Marruecos, ¿no? Ahí ya tenemos un poco su incremento también de geopolítica. Pero claramente es Estados Unidos el que ha salido el más beneficiado un poco de todo ello, y Europa, pagando bastante más, se ha convertido en un mercado de la energía estadounidense, cuando antes, bueno, era imposible que pudiera competir en un libre mercado en ese aspecto. Así que claramente la guerra ha cambiado la geopolítica y la geografía europea en ese aspecto, ¿no?, hacia el futuro. Pero no todo es como parece, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado, 2023, nosotros batimos récord de compra de gas ruso, también licuado. Existe una cosa que tiene un nombre, pero vamos, para novela del siglo XIX, tipo La Isla del Tesoro, que se llama la flota fantasma rusa. Que a mí me suena a eso, a la Isla del Tesoro. Porque claro, no se puede seguirla, no se puede trazar, no hacer una trazabilidad completa de las materias primas. Entonces, ¿qué han hecho los rusos? Intentar evitar las sanciones. ¿En qué consisten las sanciones? Bueno, pues ya vamos por el paquete, si no recuerdo mal, el paquete número 14 o 15, ¿no? Entonces, lo fundamental es que tú no puedes sancionar 100% a Rusia, porque entonces colapsas el mercado. O sea, les tienes que dejar vender, como decíamos en la introducción, les tienes que comprar. O sea, tú compras al país al que estás haciendo la guerra y le das el dinero para hacerte la guerra. Es una cosa absolutamente paradójica de un mundo globalizado y dependiente, muy interdependiente. Pero lo que dicen las sanciones es que no se puede comprar petróleo ruso a más de $60 el barril. Muy bien, pues ¿qué hacen los rusos? Pues montan una cosa que se llama la flota rusa. Unos 300, 400 o 500 barcos de los pequeños, que en navieras se llaman aframás, son de los pequeños, ni siquiera son de los que pueden pasar por el canal de Suez, todas esas cosas, se van a mar abierto, recargan en otros barcos más grandes, que llevan otras banderas todas de conveniencia, pero propietarios otras navieras, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque la Unión Europea también ha dicho que no está dispuesto a transportar petróleo ruso. No solamente no comprar, sino transportar. Y impedir la venta a más de 60. Pero es muy fácil porque hacen dos facturas. Falsifican todos los documentos de origen, todos los documentos de destino, y al final lo que ocurre es que terminamos comprando gas y petróleo ruso refinado en la India, cargado en alta mar, traído más caro. Claro, pero más caro. Pero bastante más, pero bastante más. Más caro, porque esos procesos Ricardo los conoce muy bien. ¿Cuánto encarece tener una flota rusa? Muy alta, también es verdad que los rusos lo pagan, ¿eh? Porque... Y se mezcla con otros petróleos, igual que lo del vino, y por lo tanto se produce, y ya no es enteramente 100% petróleo ruso, y por lo tanto salvan las sanciones. Pero lo cobran siempre al cliente, ¿eh? Al final se repercute en el cliente, claro, sí, pero hay una serie de costes que no puedes repercutir al cliente. Pero bueno, los rusos lo que han decidido estratégicamente es que prefieren vender menos, más caro,
y además así mantienen muy buenas relaciones con los otros países que producen petróleo y que están ganando mucho dinero también, ¿no? Entonces, es verdad que las sanciones están ahí, pero también hay una reconfiguración de todo el sistema. Tú has mencionado a Estados Unidos como el gran ganador. Yo también ahí creo que el gran ganador es China. Porque es que, claro, toda la redirección del flujo de gas y de petróleo que se ha producido desde Rusia, que estaba mirando Europa fundamentalmente con los gasoductos que llegaban, como sabes, has contado, a Alemania, pues ahora los chinos compran gas y petróleo con unos descuentos, porque no todo se repercute en el cliente, con unos descuentos muy, muy altos a cambio de, bueno, ser, ¿cómo es? Era como la canción, ¿no? Amigos para siempre, ¿no? Decía Jinping y Putin cuando se reúnen, amigos para siempre, ¿no? Entonces, yo creo que el gran ganador es China y es Estados Unidos. El gran perdedor es Europa vía Alemania, fundamentalmente, y los precios que tenemos. Pero hay otros actores por ahí. Es decir, tú has hablado de Marruecos, me gustaría que lo explicaras un poco más, y de la India. Y también que explicaras un poco cuál es la posición geopolítica de la India en esta división, o en los economistas lo llaman desacoplamiento, ¿no? Porque hay un desacoplamiento de este matrimonio que tenían los rusos y los alemanes. Luego hablamos un poco de que Ucrania no es la única guerra. También está Gaza y está afectando a la geopolítica de la energía. Hombre, India es uno de las grandes potencias que se está haciendo un gran protagonismo en el orden internacional. Es un país también especial porque tiene unas relaciones muy estrechas con Rusia, toda la tecnología, el ejército principalmente indio hace todas las compras en la Federación Rusa, o sea, siempre han mantenido una gran relación entre ellos, pero claro, ahora la amistad tan estrecha, como bien has citado, entre Rusia y China provoca un problema, porque India y China son los dos grandes competidores que chocan en el Himalaya, incluso por los recursos de agua, que eso ya sería otro tema de otro podcast. Un día tenemos que hablar del agua, sí. y claro, y China tiene unas relaciones muy estrechas con Pakistán, gran rival, por tanto, también de la India, y claro, hay sus choques un poco tectónicos que quiere también aprovechar Estados Unidos de esa manera. La India ahora con un gobierno nacionalista y que por tanto pues intenta potenciar su soberanía y su llegada incluso al Océano Índico y tener una mayor presencia geopolítica, bueno, pues está jugando una línea muy autónoma en la cual enseña los dientes a los chinos, a los pakistaníes. Recordemos que Pakistán y la India son potencias nucleares ambas, y la India, por tanto, bueno, mantiene esa relación con Rusia, le permite pues enjugar, como bien has dicho, un poco esa salida de las sanciones absorbiendo ese petróleo ruso que luego revende al mundo desarrollado bastante mucho más caro y sacando unos grandes beneficios de ello. Y sí que está pues China siendo uno de los grandes caballos de los BRIC, además un poco conformando ese mundo pluridominante, ¿no?, que se quiere un poco construir en el futuro, ¿no? Y ahí, por el otro lado, pues en esa búsqueda un poco que decíamos, un poco de ese gas y especialmente los recursos de la ahora primera potencia económica del continente africano, Nigeria, por su exportación energética, ha superado a Sudáfrica, pues está planeando cómo se puede llevar un poco toda esa energía a través de la costa africana en dirección al mundo desarrollado, donde Marruecos ocuparía un puesto, bueno, pues cada vez más importante, un poco como receptor de ello, ¿no? Un paso obligatorio, ¿no? Ahí está, y más esencialmente cuando está haciendo unas construcciones de unos puertos grandísimos, curiosamente al lado de nuestras ciudades norteafricanas, que ahogarían las posibilidades económicas de ellas, ¿no? Así que todo tiene doble función, incluso triple función. Entonces, si a largo plazo, Ricardo, la salida para una soberanía energética europea en la que nosotros, no podemos pensar, es muy difícil pensar en soberanías energéticas nacionales en Europa, serían las renovables. La pregunta es, ¿quién controla las piezas con las que se construyen las renovables? Bueno, pues China, fundamentalmente. ¡Ah! ¿Cómo no? China, fundamentalmente. Aquí habría mucho que comentar, ¿eh? Porque no solamente es... Es casi nuestro último tema, o sea que nos puedes contar todo. Pues mira, tenemos el problema de que en el tema de los paneles fotovoltaicos, prácticamente el monopolio es
es de China, por una parte. Por otra parte, cuando entramos en el almacenamiento, cuando hablamos de almacenamiento, que ese es el punto crítico, de verdad que ese es el punto crítico de las renovables. Si hablamos de almacenamiento, bueno, hay diversos sistemas. Estamos siempre apostando por el tema de las baterías, ¿vale? Pero bueno, las baterías necesitan lo que se denominan tierras raras, es decir, una serie de minerales muy concretos, ¿vale? Aunque la apuesta para este tipo de baterías va a ser el grafeno. Y el grafeno es un nuevo material, que es una especie de diamante, entre comillas, pero que no es en 3 dimensiones, sino que se genera a partir de planos y apilados. Este nuevo material tiene muchas aplicaciones, pero una de ellas es precisamente la posibilidad que tiene de almacenamiento energético. Sin embargo, yo, desde el punto de vista del gran almacenamiento energético, apostaría siempre por el almacenamiento hidráulico, por las centrales hidráulicas reversibles. Es verdad que siempre te pueden producir también... Explícanos un poco cómo funciona una central hidráulica reversible. Bien, pues una central hidráulica reversible sería un circuito cerrado de agua en el que yo dispongo de una turbina para que en la caída de agua se genere energía y dispongo también de una bomba alimentada por energía renovable. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando yo requiero energía, porque es de noche, pongamos por caso, y el panel fotovoltaico no funciona, pues en ese momento yo tengo una cantidad de agua almacenada que la puedo turbinar. Esto ya es muy viejo, es muy antiguo. Sí, de eso hay en la Alhambra. Sí. Hay una de esas en la Alhambra hecha por los árabes. La cuestión es tener sistemas que permitan ascender el agua de forma muy eficiente sin necesidad de invertir energía. Y esto también ya se está trabajando. Eso nos permitiría almacenar grandes unidades de energía, ¿vale?, para su distribución, que sería distinto a tener pequeñas baterías, bien de grafeno o de otros sistemas. Estas materias primas para estas baterías, insisto, que están fundamentalmente en África, y José Luis sabe perfectamente que África ahora mismo está colonizada totalmente por China, precisamente por las materias primas, y lo que nos tiene que dar claro en todo esto, cuando hablamos de política y con los objetivos de desarrollo sostenible y todas estas cuestiones, es que el mundo, como bien has dicho, está globalizado, es interdependiente, y cuando uno habla de cambio climático, no puede entender que únicamente con los esfuerzos de los países occidentales o de Europa, no solamente en cuestión de esa independencia o esa soberanía energética, sino realmente para evitar ese efecto de cambio climático. Si solamente es Europa la que está peleando, si solamente son los países occidentales los que están peleando, y China y la India siguen quemando, perdonadme la expresión, a cascoporro, sin medida, simplemente para producir de una forma mucho más barata, pues sinceramente no estamos haciendo nada. Pero creo que eso es injusto, porque una vez me enseñaron un gráfico y dijeron, mira, en los últimos 30, 40, 50 años Europa ha conseguido contener sus emisiones, y fíjate en el gráfico con lo que ocurre con la fiebre esta que se dispara de China. Digo, claro, porque son las fábricas que hemos deslocalizado y puesto ahí. Contaminan para producir para nosotros. No, escucha, que producen para nosotros, claro que sí, porque lo compramos. Claro, entonces, ¿quién está contaminando? Pues evidentemente el país que permite esto. O sea, no. Compra el producto contaminante. Hombre, también faltaría que no pudiéramos comprar lo que se produce, quiero decir. La cuestión es que lo que tendríamos que hacer, esto es un poco lo que está ocurriendo, por ejemplo, con nuestra agricultura. Vamos a ver, vamos a ser serios. Yo no puedo coger y decir, aquí se prohíben estos fitosanitarios, y luego compro a otros países productos que vienen tratados con fitosanitarios que yo he prohibido. De tal manera que me cargo a mi agricultura, me cargo mi economía, y tampoco estoy salvaguardando la salud pública, porque estoy comprando productos en otros... Vamos a ver. Es un problema parecido. Va, claro, o sea, vamos a ser serios. Vamos a ser serios. Si lo exigimos para todos, que es a lo que voy. Si no, no estamos logrando absolutamente nada. Vale, y siguiendo con lo que estábamos, y para terminar con ello, si las paneles fotovoltaicos o ese tipo de material se fabrica en China, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Las patentes tecnológicas?
porque si no, ¿cómo vamos a controlar las renovables? Seremos usuarios, pero... Efectivamente, ¿qué es lo que estamos siendo? Consumidores, usuarios. Claro, alguien Al final, consume, alguien produce los equipos, pero ¿cómo va a hacer Europa para generar las patentes de las renovables que nos den cierto peso en un mundo occidental para equipararnos un poquito a Estados Unidos, para hacernos respetar y para tener una llave de la futura máquina de la soberanía energética que ya no será la de los fósiles? que se está igualando, el aspecto tecnológico se está igualando, porque también estos países están invirtiendo mucho en tecnología y se están llevando verdaderos talentos para allá. Claro. Eso hay que decirlo todo. Entonces estamos compitiendo y tendremos que competir. Y a lo mejor es que Europa ya no va a seguir siendo el líder mundial, sino que vamos a tener otros con quien competir de igual a igual. Pero fíjate que con todo, yo no estaría tan preocupado por el tema de la generación de energía con estas obleas, con estos paneles, sino estaría mucho más preocupado en otras cuestiones que son el del almacenamiento. Y hay otras tecnologías donde hay que invertir, por ejemplo en la termosolar, por ejemplo, que esa almacena a la par porque calienta sal, ¿vale? Por ejemplo, eólicas está claro, pero también tenemos un suelo determinado y no podemos invadir todo de aerogeneradores. Con todo, lo que quiero decir es, señores, donde nos tenemos que poner las pilas es en el almacenamiento, porque generar ya sabemos generar y podemos generar, pero tenemos ahora que trabajar en almacenamiento y sobre todo en el almacenamiento eficiente. Pero además la conclusión que saco de lo que dices es que tenemos que trabajar eficiente como artesanos, porque es un montón de cosas pequeñas las que hay que hacer, Bueno, no grandes planes de estos como... La eficiencia va por ahí, va sobre todo por la deslocalización de la producción. Eso está claro, pero hay más cosas. Es decir, insisto, el tema del almacenamiento es capital y es por ahí por donde tiene que entrar el I+D de Europa, almacenamiento energético. Hay un último tema que me gustaría tratar, que es todo se ha puesto patas arriba con la guerra de Ucrania. Eso ha hecho que los flujos cambien, que los circuitos vayan por otro lado, que incluso haya uno oficial y otro, como hemos visto, que se saltan las sanciones por el otro lado. Eso nos puso en principio en una situación muy difícil y seguimos en ella, porque nunca sabemos cuándo se va a disparar el gas, cuándo se va a disparar la gasolina, todo esto, ¿no? Pero es que la cosa no solamente no ha mejorado en ese sentido, sino que ha empeorado con otra guerra. Y dirá todo el mundo, ¿qué guerra? Pero si la guerra que afecta a los oleoductos y a todas estas cosas es la de Ucrania. Y dice, pues no, pues resulta que la guerra de Gaza también es una guerra que está afectando a la geopolítica de la energía. ¿Por qué está afectando? Pues porque hay una serie de suministros que pasan por la zona afectada por la guerra de Gaza. José Luis, explícanos qué pasa aquí. Bueno, y ya con esto terminamos, ¿eh? Estamos hablando de una región muy estratégica, ¿no? Porque el problema está muy marcado en el Mar Rojo, en el Canal de Suez, que es uno de los puntos principales de transporte de toda esa energía hacia el mundo desarrollado. Los ataques de los hutíes, la pequeña comunidad de signo chií que vive en el Yemen y que está en una guerra prolongada con los saudíes, bueno, pues provocan con sus ataques a la navegación, bueno, pues que haya que bordear todo el continente africano y por lo tanto hay que ampliar 15 días más de navegación a gran parte de esa marina mercante, ¿no? Con lo que está subiendo pues más de 4.000 euros por contenedor, un poco todo el coste de fletes, ¿no? Así que ya tienes un encarecimiento solo por esa situación, ¿no? También Arabia Saudí pues sigue exportando, pero a través del oleoducto que llega directamente al Canal de Suez y de esa manera evita, ¿no? Un poco los problemas que están existiendo que solo le tienen ellos en la actualidad. Ahí está. Y luego, claro, los pactos que tienes que hacer un poco, pues como, bueno, pues con todos los prósit un poco de la zona, con Hamas, con Hezbollah, las grandes compañías petrolíferas para poder, bueno, pues seguir manteniendo un poco ese flujo hacia ese mundo desarrollado, ¿no? Un Hamas que controlaba como un califato casi independiente la franja de Gaza y que tiene también sus intereses cercanos, bueno, pues en
los posibles descubrimientos de gas natural que se estaban produciendo en la zona del Mediterráneo Oriental, que esto ya nos daría ya para otro tema bastante autónomo en ese aspecto, y que tanto Israel como Chipre como Líbano pues también tienen sus intereses un poco en ese sentido, ¿no? Así que... Sin embargo, parece que se ha llegado, yo no diría un acuerdo, pero sí por lo menos a una contención que permite el tráfico marítimo y que está permitiendo que el petróleo iraní llegue, que todas estas cosas lleguen. Más o menos están todos intentando no perjudicarse, ¿no? O sea, tanto Qatar como Irán, el propio Israel, Egipto, que forma un eje con Arabia Saudí, todos ellos tienen muchísimos intereses y les interesa evitar que la guerra de Gaza coja una contextualización internacional y provoque, bueno, pues una situación de escalada que pueda llegar a una tercera guerra mundial, ¿no? Bueno, pues para terminar diré que el fuego en los prehistóricos empezó a ser la solución, porque echaban a los osos y a los lobos de las cuevas. Ahora tenemos, desde poco después ya hemos tenido déficit energético continuo, y la pregunta es para el científico, Ricardo, ¿cuándo vamos a tener energía como en las pelis de ciencia ficción y no va a ser un problema? Hemos empezado preguntando que cuándo el problema y cuándo va a dejar de ser un problema. Efectivamente, mira, desde la caverna estamos con la reacción de combustión y tenemos que dejar de quemar en algún momento. En algún momento tenemos que dejar de quemar, no solamente por el planeta, sino porque hay energías mucho más incluso eficientes. Y todo viene del astro que tenemos, del Sol. Quiero contar una cuestión que me parece muy relevante, y es que, fijaros, ahora mismo uno de los principales productores, como es Arabia Saudí, ¿vale?, es el que más está invirtiendo, productor de petróleo, ¿eh? Sí. Es el que más está invirtiendo en energías renovables. En todas. Y os puedo asegurar que el grupo de investigación donde trabajo tiene un proyecto de unos cuantos millones de euros procedentes de industrias de Arabia Saudí. Tienes dinero saudí, Ricardo. Sí, haberlo dicho antes. No, pero con esto lo que quiero decir es que hasta incluso quien es más favorable, ¿vale?, o que más riqueza le genera precisamente la combustión, sí, están invirtiendo en nuevas energías. Esto, desde luego, para mí es muy esperanzador. Muchas gracias, Ricardo, ha sido un placer tenerte. José Luis, nos citamos en el próximo. Muchas gracias a Alejandro Vega en el sonido, y el próximo Diplomáticas está cerca. Diplomacias es un podcast de la Universidad CEU San Pablo para el debate, con la colaboración de la Academia de la Diplomacia.